¿Cómo se llama la mina que salió con Guarelo? Rosario. ¿Y de dónde? ¿Quién es Parece que Rosario? es judía. No, no. Bueno, pero eso ¿No? Más Parece allá, que- más allá que- de algo de... Otro tema tabú. más allá de la anécdota. Está Rosario, esa Rosario, está la Tere Marinovich, está José Antonio Villegas. Caz, está Villegas, Kaiser. ya Axel Kaiser, está Hermógenes Pérez de Arce. Es como toda una columna de weones que lo llevan como El para panteón. incendiar, para prender la mecha. Claro. Es que ¿El igual, panteón? sí, es que tal vez Sí. igual es como Panteón, un circo romano. bien dicho. Panteón. Pero no sé, pero yo por lo menos vi la de Rosario con Guarelo. Y la mina le dice una cuestión respecto a Guarelo en relación con que Oh, bitch. como que, claro, empiezan a hablar de los judíos que no tenían auto y los que tenían auto. Entonces, en relación con el tema de la gente que te para el Sí, que era como equiparando como eso a una táctica fascista. Claro. Ah, y en realidad como que se quedan en un detalle que era muy tonto, así como que... Claro, porque Guarelo le dice... lo hacían los judíos, porque que lo hacían bajarse el auto, pero no, la verdad... Que no hay auto, decían en ese entonces. No, lo que sí pasó fue que a todos los judíos le quitaron la licencia de manejar. Ya. Eso sí pasó, ese lo era el bajaron dato. del auto, pero literalmente, o sea... Entonces tú tenías el dato que legalmente. tenía Guarelo, que no pudo decir. no sé si Guarelo... No, porque Guarelo no podía haber dicho eso, pero no lo dijo. pudo. No alcanzó, no sé. No, O quizás no lo tenía, no sé. Guarelo iba a manifestar el punto y se metió la tonca Tommy. Y le dice, ya, a ver Juan Cristóbal, vamos a pasar, vamos a hablar de tal tema. Pero le dice, pero Tonka, déjame terminar mi idea. Es que Juan Cristóbal, es que Tonka, déjame hablar, sí. es que Tonka, Sí. déjame hablar. Pero igual Tú no, eres mi profesora de primaria. pero igual no puedo terminarlo. No puedo No. terminar. Es que tal vez igual a nosotros nos llegan fragmentos. No nos llega Sí, toda. que nadie está viendo el claro. matinal en la Sí, mañana, pues. estamos todos trabajando, no sé. Por lo tanto, queda como instalado que Guarelo no pudo decir eso que tenía que decir. Y que eso que tenía que decir de alguna manera cobra otra espesura. La espesura de que era demasiado potente y iba a desacreditar todo. Es verdad, es verdad. Lo que sí te iba a decir en relación con ese punto es que la contraparte, la Rosario le dice a Guarelo, dedícate al periodismo deportivo. Claro. Habla de deporte, ¿no? Así como ninguneándolo. Mm. ¿Sabes que no, Sí. no te metas en este tema? Habla de deporte, que es lo tuyo. Y bueno, que ahí, bueno, claro, claramente se... Pero Guarelo es un exaspera. tipo susceptible a todo, es irascible. Cualquier cosa lo detona. Y es súper interesante que esta cuestión ocurra en el canal de Andrónico Luxi, pues, bueno. Porque el día después ya al Pérez de Arce, Hermógenes. Hermógenes. No, porque vuelve a quedar la cara también con Hermógenes, pues, bueno. Sí, Como que es que- llevan un provocador. Mm. Llevan un compadre de derecha, llevan a Rosario, llevan a Hermógenes, han tenido a Gonzalo Miller, Sí. han tenido a Iván Moreira. O sea, son compadres que tú decís, ¿qué hacen ese buen sentado ahí? Y me viene a igual hablar es de fácil. moralidad a mí. Sí, a estas ¿cómo alturas es? de la vida. Claro. Que son sujetos caricatura, que igual son fáciles de atacar. Entonces claramente lo llevan ahí para ser despedazados por la opinión pública. Sí, la verdad es que a mí ni siquiera, a mí no me molesta como que lleven a ese tipo de personajes, porque de hecho como que son personajes tan desnudos Claro. que como que en realidad como que sus locuras con sus locuras no van a convencer a nadie, o sea hay gente que lo sigue, pero no van a ampliar la base de seguidores, espero. Me No, imagino. tal vez sí. Que hay forma más inteligente de ampliar la base de seguidores como la que está haciendo José Antonio Castro. Mm. Sí. Sí, El compadre en la elección pasada presidencial sacó un 7%, un 9%, no sé cuánto, pero por ahí anduvo. ¿Cachai? Y ahora ha sido el más fiero defensor de la constitución actual y ha llamado a no modificar la constitución, Sí. a mantenerla. El compadre para el plebiscito se va a manifestar de esa forma. Entonces, si Kass tiene un 7, no me acuerdo, un 7, un 9, un 8,
y el mantener la constitución, por ejemplo, avanza un 20, él se va a sentir el propietario de ese 20. Y ese encuentro que es súper inteligente para su discurso. Sí, no, ese tipo como... Un ajedrecista, bueno, sí, para decir después, sí. y este 20% es mío. Sí, ese tipo como... O sea, a pesar de que ahora igual como que se ha mandado algunas patinas... Claro. Sí, yo creo que este mes ha sido menos inteligente de lo que está haciendo normalmente. Pero porque siempre su táctica había sido victimizarse. Que es como decir como yo vengo, yo traigo la paz y pienso y así como que habla siempre de que a mí me atacan por pensar distinto, como que ¿quiénes son estas personas que me atacan por pensar distinto? Ellos predican como la libertad en varias cosas y ahí me atacan. ¿Qué está pasando? ¿Quién es el verdadero demócrata? Claro. Pero sabes que como que este último, bueno, ya es más de un mes y medio. 6 viernes. Sí. Se ha pegado patinas como que en varias partes como que ha dejado ese discurso de la paz. Sí. O sea, como que... Pero yo creo que, o sea, yo personalmente me encanta... Votaría por Kast. No, claro. sí, en cualquier momento. Sí, oye, estamos en estado de excepción. Es un sábado de madrugada de domingo. Miércoles. Sí. Hasta la introducción. Yo creo que, o sea, uno de los temas más candentes creo que fue lo de portar la dehesa. Ese fue un tema donde sí, de alguna manera se nos evidenció todo nuestra violencia. Y creo que el movimiento, o sea, de alguna manera todos han criminalizado a Carabineros este último tiempo y todo el movimiento se ha tenido en esa disputa. Carabineros, violentistas, saqueo, carabineros. Y creo que eso ha debilitado el movimiento. Porque se ha transformado en una disputa entre la fuerza y la resistencia. Bueno, si la verdad, como ya el día del famoso acuerdo, como que... Sí, pero el momento en que ahora el momento, la pelea... no es tanto la Constitución, pero sí hacer algo al respecto de la violencia del Estado, lo que pasaron las 2 semanas previas. No, 2 semanas previas. ¿Hace cuánto fue el acuerdo? ¿Fue hace 2 semanas? 2 semanas. Ya, sí. 2 semanas. Bueno, claro que el mes previo, sí, eso sí definitivamente desmovilizó a la clase media. La clase media un poquito egoísta, digamos. Claro, o sea, clase media Ñuñoa ya no se ha mostrado. Plaza Ñuñoa No. sigue siendo el epicentro. Volvió a ser el epicentro del carrete. ¿Volvió de verdad? Yo creo que sí. O sea, sí, claro. Hicieron cabildo. Es que ahora, claro, el que puede está en eso. La clase media está en eso. Oye, pero espérate, es que dijiste lo del portal La Dehesa, y antes del portal La Dehesa, en el Arauco Maipú hubo una protesta, lo tuvieron que cerrar el Arauco Maipú porque la gente empezó, el pueblo unido jamás se la vencía, y empezaron a manifestar, las tiendas las cerraron. Ocurrió un incidente en el mall de Quilicura que lo quemaron. Eso fue rarísimo todo, sí. Porque decían que había un centro de tortura adentro, Sí. lo habían denunciado. Sí, raro eso. Y después pasó el del mall de La Dehesa, entonces como que fueron como los malls periféricos, el de Maipú, el de Quilicura, y después la pelota cayó en el de La Dehesa. Pero yo Y fue creo gente- que otra lectura Fue es la de gente- la y dehesa. la dehesa, pues, gente que está a Sí. rostro descubierto, empezaron a protestar en el patio, parece que... Es que era una protesta para develar el Sí, pero- comportamiento. No, sí, pero físico, es súper porque- distinto, súper distinto. Sí. Súper distinto. Era para develar quiénes son. Y, Sí, y sí. lo raro es que lo que son ya estaba de alguna manera estructurado en la película de Andrés Wood, la de, ¿cómo se llama? Machuca. Mastuca, ya estaba estructurado ahí el discurso. Lo Sí. único que hicieron fue replicar eso mismo que ya habían dicho antes. Sí, o la batalla de Chile, es que La faltaban batalla de Chile. faltaban esas cuñas a la batalla de Chile y ahora Sí, están, y ahora sí. porque no estaban. Yo cacho que No la estaban porque había estrategia puros era esa. tuiteé, en uno de las redes O sociales sea, no, se sabía que pero- estaba, pero no estaba pero faltaban las formulado. cuñas, faltaba la grabación. Sí, y ahora Sí, lo tenemos. como la batalla de Chile, como esa Vuélvete a la ¿cómo población. estás asqueroso? Estupeliento. Sí. Pero cuando
ese gallo que se investigó y se dio cuenta que era, o sea, El se descubrió que era gerente de Scotiabank. BBVA y Scotiabank, le dice, vuélvete a tu población. Pero Te eso tengo no grabado. es, eso no es, Sí. es otro. Es otro al que le pega una mujer es Verdad. Benvenuto. ¿Benvenuto? Sí. Benvenuto, ¿verdad? Benvenuto. Sí, no sí. sé qué riesgo corremos nosotros al nombrar eso. No, ninguno, si eso ya está. Ya, El público conocimiento, digamos que es cosa juzgada. Si o sea, si los canadienses como dijeron, o sea, como ya. Como muy nos gusta ganar plata, pero igual somos canadienses. O sea, como que aquí, si se dan cuenta que tenemos un gerente no sé dónde, el culo del mundo, que está como haciendo esas barbaridades, como nosotros, como aquí los canadienses nos van a fumar, nos van a ir a funar mañana. O sea, el prestigio de los compadres es bien importante, entonces tener un Sí. gerente que empuja o es parte de una contra. Claro, porque en Canadá esas cosas no pueden pasar. Canadá se porta bien más o menos como fuera de Canadá. O sea, dentro de Canadá es todo muy maravilloso, pero no sé, hay muchas mineras canadienses que no sé, pero claro, pero cuando ya la cuestión es pública, si se sabe en Canadá, chucha. Pero ¿qué sensación le generó a usted cuando vieron el video? Del compadre que increpa a los manifestantes, lo graba, te tengo grabado, Kuma, te tengo grabado, Kuma. No, el concepto es Vuélvete roto. a tu población, roto conche tu madre. Sí, el concepto es roto. Roto y Kuma, ¿no? Se dice Kuma también. Sí, o sea, lo que hace es mostrar... A mí me dio pena, como que encontré como... Es que al principio me dio pena, como que lo se miré, devela, yo- pero se devela algo que ya está. Había que mostrarlo. Sí, en realidad, por eso, a enormes diferencias de los otros, de lo que ha pasado en otros malls, esto fue directamente una provocación. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí, perfectamente podría haber sido una intervención artística. Si no fue protesta. O sea, es totalmente una intervención artística, Sí. sí. O sea, No, lo performance. divertido es que una performance inventado por ningún artista. O sea, como que una wea como Lo que... llamativo es la defensa de la persona que recibe la ofensa de vuélvete a tu población. Y le dice, nosotros somos de acá, somos vecinos de acá. Como que tampoco ella quiere sentirse Kuma o rotos de población. Entonces nosotros somos vecinos de aquí. Sí. Ah, bueno, sí, que sí. ¿La que- escuchaste esa? No, ¿cachai? Y eso quiere decir como que por supuesto sigue existiendo esa validación, o sea, como yo tengo derecho como a ser progre, pero tengo derechos porque pero no soy cualquier persona. es que lo Ernesté igual una comuna donde existe... No, sí, sí, ¿cómo será que El 018. ¿Cómo Sí, será 018. que hay unos muros como que, o sea, como que meterse al lugar de Barnechea, que es Barnechea antiguo, Eso. es medio difícil. O sea, como comunicarse entre esas dos partes como... Urbanísticamente. Es súper difícil porque es como una pura calle y entre medio como que Claro, todas las hay- calles terminan como en una quebrada o derechamente en un muro. Sí, pero Ahí se palpa la desigualdad en lo en el Che. En el 018 tenía gente de la malta casta. Y después de eso hubo una protesta en el Parque Arauco, parece. sí, pero esa fue de estudiante Claro. universitario, o sea, de escolar. Es que eso fue lo que provocó, porque la gente se sintió como que estaba protestando, que está reclamando por más igualdad, más equidad, más posibilidad de que todos tengan acceso a mejores recursos, mejor salud, mejor educación, y que venga un compadre y te diga, te ningunee y te trate de conche tu madre por venir quizás de otro lado. Eso provocó que la gente fuera en masa a Sí. manifestarse. Sí, si ahora como que Y hay hay... muchos videos donde recuerdan sacar a combo, a escupo. Sí. A mí de verdad me sorprende mucho como el giro que ha dado la protesta, porque antes era como... Es que sigue siendo desarticulizada. Así que te das cuenta como que Como que- es líquida, sí. que no tenéis como agarrarla, weón. De es como que- repente aparece el tag de nuevo que hicieron un asado en Costa Rica Norte, después baja. Entonces está demasiado. O sea, Pero también con las tesis, a mí me interesó caleta esa wea porque están ¿qué cosa? lo de las tesis.
Que se llaman ellas las las que niñas que organizan. bailan. Sí, que Ah, es parte, sí, porque ahora el... Ah, no es una tesis. Es que ahora el asunto de Plaza Italia, Plaza Dignidad, yo creo que sería ya Plaza Dignidad cuando realmente como que haya motivos para celebrar, porque todavía no hay nada seguro. Pero ya, la cuestión, sí, la cuestión es que yo diría que que lo que es más interesante, que es súper interesante, que el espectáculo, o sea, digamos que el circo, el foro de Plaza Italia se está acabando. Claro, y tú Se dices está que alguien se acabando. lo está apropiando. ¿Ah? Se está apropiando de eso que no tiene forma. Y está pasando para otros lados, Sí. porque en realidad y esa es la cuestión que siempre me ha molestado un poco, que esa como apropiarse de Plaza Italia y ya después la batalla siempre con los pacos y el asunto, es como una cuestión, es más un espectáculo que nada, porque en el fondo si tú como que bloqueas Plaza Italia, no bloqueas el funcionamiento de la ciudad realmente. No. La autopista pasa por debajo. Sí, Plaza Italia no tiene mucho tráfico. Antes tenía. Sí, sí. Pero ya no tiene mucho. No, porque hay una... Es como una... paralela y- Sí, pero una cuestión simbólica. Y también esa misma cuestión como del Estado defendiendo esa cuestión simbólica, también es como simbólica. Es como Sí, todo pero es un lugar donde está al descubierto todo. Sí, Es un centro donde todo está develado ahí. claro, pero por otro lado como que no... Porque no sé si es uno de los lugares más abiertos de Santiago, ¿no? Sí. Sí, no, sí, eso es cierto, pero como prácticamente, o sea, tú no paralizas al país por paralizar Plaza Italia, realmente. Estratégicamente no tiene sentido. No tiene nada, sí, por eso, es solamente simbólico y un espectáculo. Porque también tiene hasta forma de estadio. Sí, Y entonces como que las batallas que se dan son batallas de imágenes. Claro, la idea es generar recursos, que esos son los recursos que van a ser memorables después. ¿Mm? Por lo tanto, creo que es importante generar ese tipo de suministro, de contenido. Sí, pero ahora pasa con este asunto de ir al mundo de la dehesa, que eso ya realmente, ya sí es intervención artística qué terrible como tanta gente del mundo del arte, y pasó esta cuestión de manera casi orgánica, así, Claro. espontánea y también lo de las tesis, mira, ahora bueno, volvieron los balines. ¿Volvieron? Sí, o sea, la alcanzaron a semi-prohibir, pero Pero prohibieron porque se descubrió que era 80% plomo claro, y una bala. entonces ahora ya no están, volvieron a permitirlo, claro, porque el balín o sea, jurídicamente, jurídicamente tú el juez te va a decir como, ya, se prohíben los balines, pero también el reglamento te dice que los balines no son letales ni hacen ni provocan heridas. Entonces tú dices A más B, no puedo, o sea, tengo que reponerlo. Lo que sí tengo que ordenar que estos balines sean efectivamente de goma. Claro, Que- lo reponizan de Sí, goma. pero que eso no va a pasar hasta que de nuevo empiece a haber gente sin ojos, entonces de nuevo va a haber, y de nuevo como va a pasar ese ping pong. Sí. Hasta que haya algún mecanismo como para certificar que realmente sean de goma las cuestiones. Es que yo por eso ¿Ah? dejaría de masificar tanto enfrentamiento entre Paco y manifestantes. Por eso, espera, Que ya pero no- para eso mismo, no- no- es que ahí están las no- tesis, Mm. porque ellas como que vuelven a que la protesta sea garantizadamente pacífica. Sí, pero también apropiándose del discurso. Por eso. Apropiándose para ver Sí. que posiblemente todo se resuelva de que esto era una protesta feminista. Oye, pero ¿han escuchado esa cuestión de la primera línea? Ujú. La gente que está en primera línea, que son supuestamente los capuchados que se enfrentan con los pacos, Sí. que es lo que uno ve a diario, o con la justificación, el argumento de ellos, con el fin de que la gente quiere protestar de forma pacífica, lo haga efectivamente de forma pacífica. Y que no venga Carabinero y te reviente la marcha, Ah. la protesta. Ujú. Sí. Eso igual es llamativo, pues, como que hay gente que
Que de verdad dice, ¿sabes qué? O sea, hay gente que se va a inmolar. Eso, como que hay gente que Kamikaze. Sí, eso es algo que... valora y le encuentra un romanticismo en esta gente que va y se enfrenta directamente a Carabineros, encapuchado, con estos escudos, porque han salido escudos que son todos similares, weón, como que Sí. y van avanzando de forma militar, weón, como Sí. que tú vas viendo, es esto como un Age of Empires, weón, como que no se van avanzando, se van enfrentando. Sí, sí, hay que dirigir. Escuché una tesis súper buena de Cristóbal Briceño, de Hacer Falso. Hace falso. Decía, ¿y aquí pasa si se genera una especie de ley donde cada personero público, ya sea un guardia o un ministro, pone a su hijo en la educación pública? Ahí se arregla todo. ¿Por qué? Porque el sujeto que es ministro va a querer que su hijo se eduque bien, por lo tanto va a regular la educación pública. Siempre tiene que partir de esas bases de la educación. Y ahí de alguna manera se generaría la equidad. Sí, por supuesto, sí. Por Yo tanto- creo que lo que es Por lo particular... tanto, deberíamos, esas deberían ser las No ideas va. que deben estar en juego. Sí. No el choque entre Paco y violentista, porque ese choque es irresoluble. Ya, pero Siempre va a haber. Ya, pero eso- creo que el gobierno ha puesto el acento y ahora Sí, último de Pero hecho. bueno, mira, yo los chats de, o sea, aprovecho de pasar si me escuchan mis compañeros de pega, me Ah. vienen chats de todos los mensajes que mandan son videos filtrándose de cómo funciona un Paco. ¿Cómo funciona un Paco? ¿Cuál es el conducto regular? ¿Qué es un conducto regular violento? Agresivo. Y de eso ya lo sé. Por lo tanto se ha vuelto a repetir lo mismo. Entonces, como que piensan que uno es weón que no se da cuenta y te empiezan a reproducir y masificar tu chat de esta información. Pero eso ya está instalado. ¿Por qué no discutimos ideas? Ah, pero es que también... Sí. Es que... Porque ha seguido redundando en Sí, torno a lo mismo. sí. Y ese es el principal conflicto. Ah, me acordé de otra cosa. Por eso no hay idea acá. Pues. La única idea No. son de alguna manera contrarrestar. Oye, que tú hablaste de los Pacos y ya se... Mira. Ah, no. En relación con eso, han salido dos informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch. O sea, lo único que hace Y en eso es relación certificar con- algo ya. que ya sabemos. No, es que ahí ponen acento de distintos tintes y extrañamente esta semana prendí un canal de televisión y vi Chilevisión a las 9 y me salió un reportaje de Chilevisión hecho en febrero de este año respecto a la formación de carabineros. Había como Pues si los una, pacos una están explanada, formados. pero espera, había una explanada de, no sé, 50, 100 carabineros, estaban sentados, había un expositor donde el compadre le hacía una pregunta, le decía, en caso de detención, le ponía un caso hipotético en el cual quería que el carabinero, a través de una teclera, un celular, a través de una aplicación, Robocop. no, pero espera, dieran su opinión, dijeran sí o no, ¿es actuar de carabinero o no actuar de carabinero? Y para ejemplificar, era un caso en el cual carabinero detenía a un manifestante y lo interrogaba y le hacía hacer sentadillas. Una cuestión que ha estado bien en boga ahora en relación con el tema de la mujer y de la niña en relación cuando son detenidas. Y la mayoría de carabineros votaba en ese reportaje que yo vi, que fue grabado en febrero de este año, en relación de que era una práctica aceptable o validada. Es que Y lo cual se exponía, decía, o sea, el 60% decía que sí, correspondía que ocurriera eso dentro de la comisaría en el momento de la detención, lo cual se contrapone claramente con lo que dicen los informes y con lo que es parte del protocolo. O sea, tú no podías violentar a un detenido, o sea, no podías hacerlo, denigrarlo de esa forma, abusarlo, tratarlo de forma poco decorosa. El compadre, la sanción de él, hipotéticamente, si cometió un ilícito, es agarrarlo, detenerlo y basta con eso. Sí. ¿Cachai? Eso me llamó mucho la atención porque yo decía, precisamente esta web fue grabada en febrero del 2019, estamos a octubre-noviembre del 2019, del mismo año, han pasado un par de meses y ellos son los mismos pagos que detienen gente, que detienen niños, que detienen mujeres, que detienen niñas y las meten a sus comisarías y dentro de su lógica esto es lo que tienen que hacer, claro, es que sus validaron a metodologías través de están- un son informe. sus metodologías, sus procedimientos que no están actualizados. Yo digo pero es que súper Carabineros complejo debería meterse en acabarse, eso. weón. O reformarse de otra forma, Sí, yo- sacar una nueva policía. Sí, yo estoy a favor como de la cuestión que se llame como guardia garantista. Como una institución que, o sea, que te garantiza, o sea, te ayuda a que se garantice que la ley se cumpla,
Sí, pero Yo partiría por el uniforme, el verde encuentro muy feo, weón. No sé. es que yo cacho que el verde fue por, no sé si lo discutimos acá, fue porque antes las teles eran blanco y negro. No. Se notaba, ¿no? No, pues, ¿Para sí, sí. identificarlo? Claro. Antes eran grises. No, pero ¿en serio? Porque No. estéticamente. Sí. No, pero yo creo que los carabineros han ayudado a la comunidad. Basta ver el video del Rumpi. ¿El video del Rumpi? Pero el Rumpi creo que salió de un programa, se fue a celebrar y quedó tirado. Pero el come etílico, weón, y les pega a los pagos. Como que lo levantan y les pega. Desde que al final se da por vencido y ya. No, y venían sangrando la cabeza, weón. De verdad, ¿no caché esa parte? Sí, entonces prestan cierta colaboración. Que No, sí, de todo. Levantar a los borrachos de la. No, sí, de todo. Y también como que no, sí, o sea, realmente como una persona que trabaja en eso no es totalmente como un psicópata, etc. No, Sí. no, pero Sí lo es. pero también como que la manera que o sea, el filtro que se hace es demasiado mínimo y no hay realmente, no hay una verdadera preocupación de los altos mandos porque por mantener un estándar. Es que No es hay. estándar, es súper No importante hay. porque, por ejemplo, el director general de Carabineros se filtró un audio donde se lo dice a los carabineros hace Sí, un par de sí, semanas, en el que cual lo- dice: que los va- mientras yo esté aquí, ninguno lo voy a dar de baja, Sí, ninguno va a ser sancionado. Entonces, igual, hay gente muerta, hay gente que está perdió su vista, hay gente que ha sido torturada, hay gente que ha sido violada, hay gente que ha sido denigrada. En el caso de Gatica, el Mario Rosa dijo que se sabía quién era el carabinero que logró apuntarle a los ojos y destruirle los ojos de un balinazo. Y según la investigación, hay 7 carabineros que son potencialmente los que lo atacaron. Y él, bueno, en la entrevista él dice que yo tengo información respecto a quién es el carabinero que efectivamente percutó el arma. Han pasado cuánto tiempo, Gatica ya quedó ciego, confirmado. ¿Quién es? Aún no entregan el nombre, weón. sí. O sea, hay un resguardo de la institución. Y no tienen por qué, claro, cuidarse sí. entre ellos. Bueno, de no ahí decir la está verdad. también el asunto de Rosa, el asunto en juego de poder, porque Rosa es una persona que dentro de Carabineros no es querido. Entonces sí. la manera es que eso es lo peligroso, que la manera de hacerse querer es dejar que pase todo. Porque Rosas siempre fue funcionario de escritorio. Estaba a cargo de bienestar antes. Y Tú estudiaste, Rosa. no, fue una investigación de CIPER. Ah, Sí, yo no tenía idea. Entonces el tipo como se está ganando como el respeto. Porque también esas instituciones son así. Porque por eso también como se le dice mi general, porque es una cuestión de cariño. Un cariño como que puede parecer un poco bizarro, pero sí, se funciona a través del amor. Esas instituciones, sí, del amor. Todas las instituciones militares funcionan a través del amor. Instituciones de todo es amor. Algo paradójico, pero. Sí. Es indígena, es como. Sí, De la propiedad también. Como... sí, no, sí, como, mi señora es mi general. O quizás mi general es mi señora. es mi general. Sí, y quizás cuando estoy con mi señora, pienso que soy mi general. ¿Visto? Sí. Es un arquetipo. Y un arquetipo al que todos podemos tender. Sí, pues sí, la verdad es que sí son cosas humanas. Pero la cuestión es que en la práctica el tipo se está ganando el amor de sus subordinados, que se lo tiene que ganar porque nunca lo quisieron, porque aparte de eso, Interesante esa tesis. aparte de eso, dentro de la institución, como decía este reportaje, él tiene algunos de sus más cercanos con sueldos dobles. Ese dato no tenía, güey. O sea, eso es la investigación de CIPER. Claro, es una de la Mónica situación González. perfecto entonces. Claro, entonces no puede
empezar a... O sea, Rosas, el único poder que tiene es es dejar hacer. Es dejar hacer y defender como lo indefendible hasta el último. Esa es lo único que es posible, porque dentro por eso no lo querían, porque aparte es parte de la corrupción que hay en la oficialidad. Bueno, y esta también, o sea, una cuestión que sí, eso sí, mira, incluso si la institución persistiera después de todo esto, una cuestión que realmente es inaceptable es el asunto de la oficialidad y de los de abajo. Los subordinados. Sí, O sea, eso es una cuestión. oficial. Porque o sea, yo encuentro que es una cuestión que dice mucho el que está arriba y se pagó, o sea, fue una especie como de escuela privada y no es barato tampoco. Y también que el que está abajo nunca, o sea, es una cuestión que nunca va a llegar a general. O sea, por estatuto, no. Llega a tu techo y Haga lo que sea, sí, haga lo que pero sea. hay Pues, alguna situación donde se puede dar. pero como el una, mínimo, sí, pero como una cosa, Claro. no sé, así como que salvó como Claro, de la no hay bomba mínimo. atómica, así como. simplemente no estaría vivo. Sí. No hay meritocracia. Sí. Se apretaba la bomba ahí. Sí. Sí, es que son estructuras absolutamente jerarquizadas. Po, y Sí, o sea, depende- y claro, también súper Esa super es la lógica clasista. militar llevada a la policía. Pues, Sí, bueno. también Yo súper no clasista. sé cómo se da esta lógica en las otras policías comparadas. Pues. No, o sea, como en países desarrollados, o sea, tú puedes empezar, o sea, pelado y puedes llegar a general, totalmente. Ya. Porque no hay una... No, o sea, se hace así, o sea, todos entran a la misma cosa. Bueno, también ese es el asunto de por qué en el fondo, como que Rusia sigue siendo Rusia. Porque Rusia como formó su ejército desde abajo. Entonces, sí. Y que todavía existe el ejército rojo. Y que, o sea, Rusia, o sea, como Rusia en ese sentido es insobornable. Sí, a mí lo que me No. complica es tratar de creer que hay un ideal. ¿Mm? Porque se nos va a transformar esto en distopía. En cualquier momento. Pero creer como que uno diga ¿dónde? Que, por ejemplo, ya, que no exista lo militarizado, que no exista el opresor, que no exista el Estado. Entonces eso nos va a tocar de frente y vamos a ver que en verdad lo necesitamos. Necesitamos que estuviese este El opresor orden. visible. Sí, no no. el orden, pero sí que pudiésemos identificar que hay un opresor y que lo pudiéramos ver. Porque si no, se va a dar vuelta, se va a Como que nos invertir. enamoramos del opresor. Puede ser que sea una categoría Como- psicoanalítica. Que yo lo que deseo es que exista alguien que me reprima. Y tal vez ahí vamos a chocar con Perdemos sentido. con nuestra naturaleza. Empezamos los suicidios colectivos. Yo creo que vamos a tender a eso. Esa es mi tesis actual. Que nos vamos a transformar en una distopía. Pero todavía puede no serlo. Todavía puede no serlo. Todavía no. Todavía puede no serlo. Pero igual yo creo como que se sigue empujando como de Palacio la distopía. Si lo que podría ser Palacio en este momento no es tan terrible como que por ejemplo, si hubiera una especie como de gran comisión que vamos a ver la cuestión Es de los que, por derechos ejemplo, humanos, ¿por que qué se digo ve... que hay distopía? Porque ya se intervino el lenguaje. Ujú. Ya hay una formulación distinta para poder relacionarnos. Entonces cuando se interviene el lenguaje es cuando se van a empezar a prohibir ciertas cosas. De hecho, igual uno Cabres. se siente mal de nombrar ciertas cosas ya. Por lo tanto, si partimos en ese temor de que las cosas no pueden ser nombradas, creo que se nos va a chocar en algún momento. Y hay ciertos agentes que están lidiando para que eso suceda, como por ejemplo las marchas feministas. Toqué un tema complicado, o sea. Es que no son marchas feministas, son como una protesta dentro de la marcha misma. No es como una marcha aparte. Yo lo acepto así por lo menos. Sí, Es como parte de una... Cuando hablamos respecto Oye, a pero la aunque- Constitución, decíamos que la Constitución tiene que ser plurinacional,
feminista y era otro sí, no, bueno, no acuerdo. Pero hay otro elemento que hay gente que dentro de la protesta en sí lo empuja. Sí. Se siente parte y es como la sensación. Pero marcha feminista así como aparte de esto yo no lo encuentro así. Yo lo veo como una manera de pasar al siguiente nivel, como a los Javier Amena. ¿En qué sentido? Espero que no. ¿En qué sentido como que esta cuestión performática como de las tesis quita la violencia de la protesta? Quita, sí, pero quita la violencia explícita, ¿ah? Pero No, quita la violencia explícita, pero eso es es un adoctrinamiento. Ahí lo que hay es visualizar que hay un enemigo y ese enemigo tiene que ser suprimido. El problema es cuando se suprime al enemigo. ¿Qué hacemos si no tenemos enemigo? ¿No hemos constituido? Claro, volví a tu tesis originaria, claro. No, pero en relación con el tema de la protesta, la marcha, o el violador eres tú, la canción esa, que es bien pegajosa. Que no nos hemos podido sacar de la cabeza. Oye, y hay algo. De que la escuché, me duermo. Sí, el violador eres tú. Sí, O sea, sí, yo sí. he revisado. Yo estuve todo el mis día. prácticas, Sí. Pero es que, bueno, de harto elemento que tiene la canción porque es muy pegajosa. Es que te interpela, por si nombrar tú ya estás siendo interpelado y obliga a revisarte. El problema es que nos hemos identificado con ese violador. Puede ser. Puede ser. Sí, yo he estado todo el día pensando en las situaciones en que he podido ¿Se ser. creyó? ¿Se señor? O sea, es que eso es una policía del pensamiento a fin de cuentas. Porque te investiga en tu subjetividad. Y te obliga a revisarte y a ser tu propio persecutor. ¿Cuáles son mis prácticas de violación? Es un ejercicio bien interesante eso. Es complicado. Bueno, y si igual está relacionado con el tema o sea, esta protesta feminista vino después del informe de Human. Porque el informe de Human hace presente, y a diferencia de la amnistía, el tema sexual. La violencia respecto a las niñas y mujeres, lo dice, que han sido violentadas dentro de las comisarías, desnudas, que le hacen hacer sentadillas. Sí. Y tú veís la imagen de la canción esa del violador, y hay una parte donde hacen sentadillas, Sí. ¿cachai? Entonces como que se relaciona todo, lo vais conectando y puta, encuentro que es muy inteligente. A mí me... Sí. Sí, volvería a la tesis de Briceño, Entonces, hace falso. Su tesis es que el humano es un asesino por naturaleza. Perdón, el hombre es un asesino por naturaleza. El hombre. Entonces, en nuestra naturaleza está ese instinto asesino. Y dice, ¿quién es el que mata al carnero? ¿Quién es el que mata al... ¿Quién es el que le corta el cuello al ternero? Entonces... ¿Dónde dijo eso? Sí, hay un tema. Hay una canción. Hay un disco nuevo. Sí. Sí. Entonces... Es como mayor, sacó el libro. No, yo creo que Briceño es el Jorge González. El Jorge González de nuestra época. El se acerca harto. Sí, el que te puede poner en jaque. Y nadie te pone en jaque. Salvo Hermógenes Pérez de Arce. Pero un poquito antes de Briceño, Cristóbal Briceño, que el vocalista hace falso, yo lo escucho, pero yo encuentro que Jorge González, que lo han entrevistado ahora, a pesar de su condición de salud, es un abuelito buena onda. Jorge González, la gana de hacer. Está hecho añicos, ya digamos, no sé cómo son, pero Jorge González en su momento era más directo. Era un Briceño encuentro que es más teórico para exponer las cuestiones. Jorge González quizás no tenía tanto herramienta y eso lo hacía ser un poquito más frontal respecto a los análisis que él tenía. Eso una de las tesis de Jorge González es decir, decimos lo que sabes pero sabemos cómo hablar. Ah, la canción. Sí. Entonces, claro, da cuenta de una efectividad con respecto a... ¿Qué es la efectividad del poeta? El poeta es el que puede mostrarte a ti eso que estás pensando y que es tu propio ambiente. Te lo muestra, te lo formula, te lo lleva a palabras. Claro, Jorge González es más directo. Briceño es más retórico. Pero, muy retórico. Sí, pero aún así se acerca. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sus canciones son bien similares. Bueno, la antítesis de Briceño es Hermógenes Pérez de Arce. Hermógenes, ¿tú estudiaste en la Católica, Felipe? Sí. ¿Hace clases ahí todavía o...?
No, o sea, por lo menos, mira, o sea, en ese momento... ¿A dónde trabaja Hermógenes Pérez? Era columnista del Mercurio, Ya. editorial. Sí, pero Pero se fue. yo no sé en qué ganará. O sea, un tiempo lo tenía. ¿O no? Creo La que, Bio también lo tuvo. creo que hasta lo tenía al mostrador. Un No, tiempo. Gonzalo Rojas. Puede ser. Ah, ya tenía. No, pero no todo nunca Hermógenes. Siempre Hermógenes Pérez Arce con Gonzalo Rojas, no sé por qué. No. Sí, es que bueno. No, o sea, son se todos ve- lo mismo, incluso Sí. el cura Boone. a ver, el cura Boone, ¿en qué está el cura Boone? Está haciendo misa en... No sé, tú. Mañana hace misa En a el- las 11. Así que. No sé en qué está el cura. Pues debe estar defendiendo a algunos a Caradima. Sí. Eso era lo último. pues. Comulgando a la gente en Punta Peuco. Sí, que divertido que no porque O- así, porque bueno, llevamos medio súper desnudo, entonces como que en el momento como que Cura Boone también fuera parte de esa desnudez y no, Sí. y no lo hacía, o no sé, Eso habla muy bien de él. o de repente está medio cagado y está medio fondeado así porque Pero no no, tenía un hila. programa en este programa católico del cable. Ahí ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste en público? O sea, que fuera parte de una supe cuestión que iba a pública. hacer un retiro pronto. Ajá. O sea, el año pasado vi que hacía un retiro en Providencia. Mm. Sí. El cura. Pero yo cacho que igual está bien asesorado. O sea, Tiene que estarlo porque curiosamente el país se olvidó de él. sí. Sí, nadie se acuerda, o sea bueno, O el Ibáñez ahora recién Langlois. ¿Cuál? ¿Quién? Ibáñez Langlois, así se llama. Ujú. Sí, era el cura Valente, el crítico literario de los 90. También es parte del mismo fenómeno. Hermógenes Pérez de Arce, el cura Valente, Apun, para mí son lo mismo. Son lo mismo, ¿no? Qué terrible que Bolaño le hizo una novela y Bolaño se murió antes. Es como... Y el Nocturno de Chile. Sí, Sí. sí. Pero es que esos personajes. Que encuentro que es la mejor novela de Bolaño. Lo mismo dice mi profesor de literatura. Sí, es la más- Aprovecho sí, mandando, sí. mandando un saludo a Juan Pablo Villalobos. ¿Cobráis por eso? No, un saludo. Ah, ya. No me conoce, pero. ¿Va a dar alguna aporte al podcast? Oye, es que volvemos al tema de Hermógenes Pérez Arce, el cura Boone, la Tere Marinovich, la Rosario. Hay un ala fascistoide, a mi juicio, no sé si están de acuerdo ustedes, o sea, en lo personal, a mí me gusta que estén en televisión en el sentido de que Son unos zombies que. Sí, han yo no lo vuelto- sacaría. Porque por eso. Yo lo vuelvo- sacaría así vuelvo a como decir, se desacreditan solos. No, weón. pero es que Ah, tenemos sí, que no verlo. le hace falta... Es que tenemos que verlo Sí, y saber sí. quiénes no somos. Sí, Yo sí. necesito que venga el arquetipo y me muestre Sí, quién no yo no soy, quiero- que me contraste. Yo no quiero negación, yo incluso no quiero criminalizar el negacionismo. Porque, o sea, yo creo que criminalizar el negacionismo es una cuestión muy alemana, porque los alemanes funcionan así. Claro, y se vuelve distópico. No, porque, Ya, sí, pero sí, además tuvieron una guerra en su nariz. sí, sí, pero aparte de eso, el alemán es muy bueno como para las reglas, y es muy bueno para seguir discursos. Nosotros somos más sueltos. O sea, yo creo que para los alemanes es necesario como criminalizar el negacionismo, porque el alemán sí, como que es un tipo como negacionista, como que le arma una cuestión que por lo menos funcione, un texto que funcione por lo menos dentro de sí mismo, o sea, aunque sí, el alemán como que el tiro, esto es esto es un texto. Entonces hay que seguirlo porque es un texto. Y lo sigo. Pero nosotros no somos así. Ya, pero, Sí. Somos latinos, somos romanos. Al Hermógenes, o sea, yo no vi el matinal, pero vi el video y igual es fuerte lo que dice, weón. Yo Sí. creo que o sea, es fuerte Me que da lo urticaria un poco formule. escucharlo, pero Pero por eso mismo, eso crea inmediatamente una reacción, sobre todo ahora. Entonces, como que puede decir esa barbaridad y más todavía, pero pero va a ser difícil que agarre más seguidores. Al parecer hay un comportamiento sociológico que da cuenta de que cuando estamos en una situación límite uno tiende a tener como referente un sujeto autoritario. Mm. No sé cuál es la validez de esa formulación, pero eso da cuenta de por qué ganó Bolsonaro, ganó Trump.
al parecer igual genera cierto tipo de... Ganó la derecha en Claro. Uruguay. En En Uruguay. su momento ganó Macri. Entonces tal vez hay ahí un componente que están capitalizando. Pero aún así, como que me parece evidente que lo que dice es lo que no tenemos que pensar. Entonces por eso es importante que alguien lo formule. Ujú. Claro, ahí vendría a jugar el... ¿Quién puede articular el discurso que va a rebatir ese discurso tan violento de Hermógenes Pérez? No, bueno, eso es muy fácil. No, que todos. Los misis se han transformado No, en sí, nuestro sí, referente moral. Sí, ese tiene que haber sido un juego de producción, así como para blanquearle Sí. a ella, así como que pusieron a alguien terrible y que ella, y yo creo como que ella misma le dijeron ya, esta persona Échala. va a empezar a hablar puros cabezas de pescado, pero cualquier cosa, estás en libertad de lo que échalo nomás. Claro, porque asumir Y- expulsar a alguien del Sí. set es súper... Es un costo, o sea, fue- mediáticamente es un costo, o sea, realmente es una cuestión que no se ve en la tele, o sea, como es Tiene alta como, responsabilidad hacer eso. sí, Entonces, sí, es como o sea, como que derechamente se te puede meter el consejo de televisión, pues, Sí, el Consejo Nacional de Televisión. Pues, o sea, puede reclamar. porque eso Pero no- así como puede reclamar respecto a escuchar un lenguaje violento, o sea, un contenido violento en relación con Hermógenes Pérez. ¿Por qué voy a escuchar a un compadre Sí. que me está hablando de los derechos humanos? sí. Son un segundo plano. No, pero incluso por otro lado, también el Consejo Nacional de Televisión yo creo que te puede como reclamar si el conductor del programa es un panelista. sí, igual es complicado Es ponerlo como- dentro del contexto donde se puso, porque se puso dentro del contexto donde la cisterna estaba siendo saqueada de manera desmesurada. Y es ahí donde se instala ese discurso y creo que prendió. Creo Sí, que la prendió, gente de la prendió. cisterna estaba dispuesta a que los derechos humanos se pasaran por la borda. ¿Por qué? Porque el status quo, el control era más importante. Entonces igual es complicado. Hasta por ahí nomás, porque esa misma noche empezó a aparecer que pero- ya. Que los vecinos de donde empiezan los morros, que hay una vecinera, ya, echaron a los saqueadores, de hecho como que les dieron vuelta a los autos, los echaron del lugar y hay una señora como diciendo así como no estamos asustados, estamos cagados de miedo, pero estos buenos hay que echarlos porque esta es una estrategia para desmovilizarnos. Sí, po. Y Y ahí después donde surge y después ¿Qué te la hacía, pues, Ah, es sí. un raciocinio Sí, pues, distinto sí, pues. al promedio, pues, weón. Sí, pues. Entonces, Y después aparece al día siguiente que uno de los saqueadores, bueno, porque les dieron vuelta los autos, o sea, salieron en pelota. ¿Ya? Después apareció que uno de los saqueadores era un asesor de concejal de la municipalidad de Santiago. de Que era básicamente un operador UDI, De la gente El tipo. 007, el tipo. Alessandri. Sí. Es decir, los ¿Ah? ¿Estáis saqueadores. seguro de decir eso, Felipe? No, eso está seguro, sí, de hecho la municipalidad o sea, como ante la presión avalancha de mediática. documentos, porque está el carnet del tipo, entonces, ¿quién es este tipo? Tu. Google, el tipo es operador político de la UDI. Claro, ante la presión la municipalidad aceptó su renuncia ante los graves Es hechos. interesante la figura del saqueador porque es la figura del pirata, del cual se ha hecho un imaginario rico en literatura. Y el pirata es cualquier cosa, pues Sí. va a cualquier O el lado. corsario. El corsario, Sí. incluso el saqueador de internet. Porque el es- pirata roba para él, en cambio el corsario roba para otro. Sí, O- pero o- también de alguna manera eso en internet se validó el saqueador porque el mismo que saquea libros, MP3, música. Sí, pero Ah, ¿Cuál es la distinción entre un saqueador de grueso,
burdo, grotesco, y otro más... O sea, un compadre que saquea música pirata o un compadre que saquea un plasma. Sí. No veo tanta diferencia. O sea, la única diferencia es que eso que saquea es reproducible. Por lo tanto, no se lo apropia, sino que lo divulga. Uh-huh. Claro, ahí habría una No, diferencia. sí, hay una diferencia. O también como en algunas partes que hay saqueos como para quemar las cosas que saquearon, no para robarlas. Sí. Eso es muy simbólico. Es una diferencia conceptual palollo. No, hay un contenido. Sí, respecto a la gente que hace eso que pone. Eso tiene es tremendo muy contenido. Sí. Y por eso mismo también los primeros días por lo menos cuando veía saqueo era como que sí, no importa que lo saqué, yo no me voy a meter porque no voy a opinar Pero hay porque saqueo todos los días. Pero ¿sabéis que Sí. a propósito de eso estaba pensando que el movimiento que devela el comportamiento de la élite solo devela el comportamiento de la élite económica? ¿Por qué no vamos a la élite intelectual y la vamos a encarar? ¿Por qué siguen hablando con conceptos tan etéreos y abstractos y se quedan en sí mismos divagando? Iría a los académicos de universidades, iría a los museos, las bibliotecas, las librerías, a las editoriales. Bueno. Porque esos sujetos son del capital cultural, que es un capital de alguna manera mucho más cerrado que el sí, capital económico. sí, o sea, Entonces, es más pobre, pero pero es un capital. sí, hoy día mismo me llegó como un correo de unas personas que están fundando como un partido que se llama como Fuerza Cultural. Fuerza cultural, Sí. partido político. Sí. Oye, ellos han apropiado y de la intelectualidad. y como que los principios de este partido como que son, o sea, se puede leer de muchas maneras, pero de la manera que uno lo lee en general es como nosotros como los agentes culturales queremos empujar leyes para nosotros tener más luquitas. Sí, es una institución súper nefasta porque lo único que hace Sí. es sacarle, hacer CONICET y Sí, FONDECIT por eso yo con tesis que no le interesan a nadie pero y están lucrando con eso. sí. Por lo tanto, ese capital nos ha tocado. O sea, yo en parte muy mínima, pero debo confesar que he hecho eso y Sí. que me he sentido sucio. Porque Saqueador. sí, Saqueador. sí. Si vamos a quitarle los fondos a los académicos, que es una forma de sobrevivencia, ¿qué nos cuestión- van a decir? claro, Van a decir, váyanse sí. acá, ignorantes culiados. Sí, sí, también como que yo creo que el mundo de la cultura no tiene que ir por ahí. O sea, esas en realidad son lógicas de hace mes y medio, de antes. Ya. Que era la lógica de que realmente yo no tengo público porque aquí la gente no tiene plata, ni tiempo, ni energía personal para Leer mi libro, sí. ver mi Sí, obra. sí. Entonces lo que vamos a hacer una especie como Una de tribu. sí, y que el Estado nos mantenga. Ujú. Y circulación, no, eso es después, pues, se ve después. Como, o sea, yo lo que creo es que la cultura y también la ciencia, en una sociedad donde haya las personas comunes y corrientes tengan el recurso, tengan el tiempo, tengan las energías gana. disponibles, esa cuestión se va a dar sola. Sí, pero el Sí, acceso está negado ahí. sí. Esta cuestión como de la este tango, sí, tango como de la cultura con el Estado, es una cuestión como que se da en pocas partes, aquí se da, pero no es una cuestión, no es una cuestión orgánica, no es una cuestión que funcione. Sí, esta es una tarea para Mira, Ciber Chile. hasta funciona más como, o sea, porque también
lo que creemos que es cultura, digamos como el arte, la novela, la poesía, son creaciones como básicamente como de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, donde a pesar de todo, igual había como un sobrante, un espacio para que, por ejemplo, y también la cantidad de gente, para que un editor viera la web principalmente como un negocio. Porque hay gente interesada, tenemos 1 millón de personas interesadas, objetivo. entonces vamos a sacar una web, vamos a sacar un libro, y esto lo va a comprar un montón de gente. Sí, Y entre medio, y entre medio como que esta gente que ya leyó una cuestión, va a tener como, se va a generar preguntas. Entonces de repente aparece alguien más y decir como, no, lo que hizo este otro, como a ustedes les vendieron una cosa que no había que hacer, vamos a hacer una cosa nueva, ¡pam! Y ahí vienen las vanguardias. Pero esta cuestión como de pensar que es una que no sé, que es como que la cultura es una especie como de sala cuna como mantenida por el Estado, esa cuestión yo encuentro fresca. Yo creo que una tarea para Ciber Chile es ir a verificar cuántos han ganado Fondesit y qué han hecho con esas lucas. Han sacado un texto que lo venían tramando desde ese tiempo y verdaderamente ahí no hay público para Los de Fondesit tiene otra pata. Yo encuentro que la cultura, o sea, que la ciencia realmente tiene que estar metida con la industria. Pero el asunto no es el Fondesit, el asunto es que haya industria. ¿Cuál es la industria, weón? Es que ¿Ah? ¿Y cuál es esa industria? Pero si Chile necesita mucha industria porque ya no la tiene. No digo de fabricar celulares o autos. Eso son cosas del siglo XX. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Industria cultural? La industria cultural no existe. No, pero por eso, ¿cómo debería ser? ¿Cuál debería ser? Precisamente así. Que la persona en general puedan tener como un espacio de recursos y de tiempo y de energía personal para pensar en otras cosas que no sean el trabajo. y Y ahí es donde la cultura empieza a funcionar. No, mira. Hay una puerta acá. Recién ahora, mira, me pliego a lo que tú decías en el sentido de que yo también soy muy crítico y discrepo de toda esta noción como de que el Estado tenga que hacerse cargo del arte. Cuando a final de cuentas es una contradicción de los términos, porque el arte, yo creo que una de las cosas que la define y que tiene que ser así es que sea libre. Sí. En tanto que sea libre, no puede depender de los recursos del Estado. Sí, porque entonces, sí. Yo creo que en la situación actual, en lo que es la historia de Chile, así como poner prioritario que el Estado de Chile tenga que hacerse cargo del arte, puta, no me parece. Primero que se haga cargo de la educación, de la AFP, de la salud. Y en cuanto a lo del arte, ya está bien. Y de ahí se va solo. Recursos, pero así como decir que el Estado tiene un deber prioritario con el arte, yo creo que no, porque el arte, yo soy más de pensar que la poesía, el arte está en la calle. Sí. Justamente. Como ahora. Como está en la calle, como Sí. ahora. O sea, yo creo que hoy en día, en la situación actual, con todo el estallido social, hay mucho más arte y poesía en Chile. Ahora mismo que estamos súper cagados de plata, que el Estado no le está destinando absolutamente ningún recurso al arte, pero hoy en día hay mucho más arte y poesía en la calle, y eso está bien. Yo creo que el arte justamente es necesario, ¿por qué? Porque salva vidas. ¿Por qué? Porque el arte permite contrastarte y permite decirte que lo que tú estás pensando tiene una segunda lectura, una tercera lectura, y te contrasta y te plantea en una desarticulación de tu discurso. Y ahí el arte juega un papel súper fundamental porque no me absolutizo. Por lo tanto, el arte de alguna manera debería ser uno de los pilares porque salva nuestra neurosis. Porque mucho de lo que genera enfermedad es tu propia neurosis, que está divagando, dando vueltas, circulando y no tiene puntos de fuga. El arte justamente es el punto de fuga de nuestra neurosis. Y por lo mismo el arte tiene que ser una creación espontánea. Sí, pero por eso permite sensibilizar a la gente, permite que se confronte, que dialogue, permite saber que no son tan especiales, porque yo creo que Villegas es un sujeto insensible porque piensa que es único y piensa que todo lo que él plantea
es una gran idea con respecto a las cosas. Y por eso creo que el arte es fundamental. Y por eso a mí me genera mucho ruido que el capital intelectual no se ponga en jaque hoy. Que uno de los grandes... está desapercibida su injerencia. Sí, porque tiene una circulación endógama. Sí, endogámica. Sí, endogámica, sí, totalmente. O sea, podríamos nombrar muchos académicos. Porque ¿qué pasaría si todos trabajáramos 4 horas diarias? Yo soy artista, no importa, barro en la calle 4 horas, me gano lo mismo que todo el mundo gana. Y el resto hago. Sí. Lo hemos hablado, sí, yo creo que justamente de eso se trata. Barrer la calle 4 horas al día, ganar lo mismo o similar, no sé si lo mismo, pero similar a lo que gana un profesional. Pero con eso estoy tranquilo y el tiempo para... Y el resto del día te dedicáis a hacer arte. Sí. Pero que esa no sea tu fuente de ingresos, sino que tu fuente de ingresos sea... Sí, el resto es un regalo, es como... Pero que el arte sea absolutamente libre. Y como es absolutamente libre, que no te paguen por eso. No me importa que no me paguen. Igual nuestra occidentalidad se construyó a partir de un Estado que financia a Virgilio y escribe la Eneida. Y permite que nos articulemos en un discurso. Y la Eneida es pésima. No. Me carga. ¿No te gusta la Eneida? Me carga la Eneida. La Eneida. No, la Eneida me gusta. No, la Eneida. ¿Y la Odisea? Es que me gusta porque esa es más anárquica. Esa es como... Es que la Eneida es escrita por un autor. La Ilíada y la Odisea es un conjunto de poemas. Un registro. Pero o sea, no lo escribió. Pero qué cuestión más venida de abajo, y más porque la Eneida se nota al tiro, así como se nota al tiro la cuestión como soviética, como que o sea, se nota al tiro así como defendiendo cuestiones como indefendibles. La Eneida. Sí, la Eneida. Oye, ¿la Eneida es contemporánea a la Odisea? No, la Eneida es que los romanos como ordinarios que son. La Eneida es romana. El Estado romano, el Estado romano que vio que los griegos tenían una épica es muy posterior. 500 años. Muy posterior. Claro, los romanos como Creo que los griegos tenían una cuestión de por medio, nosotros también queremos tener. Sí, pues no queremos ser menos. Y tenemos la plata, entonces le pagamos unos hueones que hagan una cuestión más o menos. Y esta cuestión como que tiene que ser publicada inmediatamente, como en todas las ciudades. Sí. Pero dentro de todo igual habían mucha diferencia entre los romanos y los griegos. Porque, por ejemplo, en el caso de los griegos, no es tanto que ellos a los planetas les pusieran nombre de dioses. Lo que pasa es que los griegos lo que hicieron era, ciertos planetas consagraron esos planetas a sus dioses. Sí. En cambio, los romanos hicieron una hueá más occidental. A los planetas le pusieron el nombre de los dioses. En los griegos era una cuestión un poco más... A ver cómo es, quizá más espiritual, porque es distinto agarrar un planeta y consagrarlo a un dios comparado a ese mismo planeta, ponerle el nombre de tu dios. Es como una weá solamente nominal. Entonces, ahí los romanos, si bien agarraron muchas cosas de los griegos, tenían una como visión distinta. Sí, totalmente. Mucho más occidental, como la conocemos hoy en día, más pragmática, más gringa. Sí. De hecho, no es casualidad que los gringos adoren a los romanos. Toda su arquitectura, el Capitolio, la hueá más romántica. Esa misma ordinaria. Sí, eso guarda sentido lo que acaba de decir Felipe en relación con la trascendencia. Tratáis de darte cuenta que estos compadres trascendieron de forma intelectual y yo, romano, con todos los recursos disponibles, voy a tratar de hacer algo parecido y voy copiando eso. Sí, porque... No consagro en relación con lo mío, sino para validarse. Claro, le pongo un nombre en relación con lo propio, pero no hay una consagración como tú dijiste recién. Claro. Es distinto. Claro. Por eso tampoco es casualidad que los griegos hayan sido tan hábiles en la filosofía y los romanos en el derecho. Porque el derecho era como una weá de reglamentar nomás, que la weá funcione, estemos en orden y que al final de cuentas era un derecho que como hoy en día lo creaba la élite. También, acá era mucho más claro. En el caso de los griegos era como el caso de los griegos sobre el ser humano. Bueno, precisamente también como que ese fue su problema, que era todo cabildeo.
En el caso de los griegos. De los griegos. O sea, o de los atenienses, la verdad. De los atenienses, sí, sí. porque los De los espartanos helenos. Sí, De los helenos. sí. de los helenos. Sí. Que era más cabildeo, o sea, como que había una ley, pero la ley como que estaba escrita más o menos y no había una cuestión muy fija, y la cuestión si hay un problema, la gente va, y como hace una funa. Sí, Atenas funcionaba así, por eso mismo fregó. Sí, po, sí. Bueno, no se preocuparon de lo De la guerra. de la guerra Sí, o de lo práctico. o de lo práctico. Sí. De hecho, por ejemplo, Sí, en se el alcanzaron a mismo tener caso- invenciones como súper practicables con lo en esa época, pero no trascendieron, como inventaron la máquina de vapor. ¿Quién es? No, pero eso fue después, en todo caso, Sí, en la época bastante después. helenística. Ya. Pero sí fueron como desarrollos griegos, la máquina de vapor. Ah, lo pensaron, lo concibieron. como No, y lo idea. fabricaron, Una máquina de vapor. sí, pero para tonteras. Ah, ya, como que no se le ocurrió usarlo para, digamos, una función más No, industrial mira, o- por ejemplo, inventaron un ascensor a vapor. Mm. Y el asunto es que el ascensor como que solamente lo usaban para obras de teatro, para que se apareciera un dios. Ya, como una función muy estética, Sí, solamente estética, como sí. se reducía a eso. Entonces se le ocurrió sacar lucas de eso. Sí, O como, hacer sí, una- como también un como... fin industrial. Sí, digamos. como también, Beneficio, también inventaron como un tragamoneda. Ya, pero ¿para qué lo usaban? Era porque en un templo instalaron una máquina de tragamonedas que tú ponías ahí una moneda y la cuestión te entregaba cierta cantidad de agua bendita o lo que sea. O un Para- autómata. ¿Ah? También Sí, un también, autómata. sí. No, bueno, Un cyborg. igual todavía está la máquina de Antiquístera. A ver, ¿cuál es esa? Que hace como el año 20 y tanto, 30, ya, un buceador griego, o sea, estaba pescando ostras, encontró una cosa ya, como llena de barro, toda petrificada, pero que tenía como unos engranajes. Ya. Y la cuestión es que los marinos griegos, o sea, la cuestión, tenían una especie de un computador análogo. Ya. Era un computador análogo, era un aparatito que... Lo griego. sí, Ya. sí, era un aparatito como que creo que servía como que poner una estrella y le dais vuelta una maquinita, ya. le ponías unos números y la cuestión te decía dónde estabas. ¿Qué pesa? Era una aplicación, sí, sí, pero claro, veía una Google estrella. Maps. ¿Eh? Google No tanto, pero Waze. era como según una Ya. estrella, le guiabas, le metías esos datos a la Computaba. máquina y la máquina te decía dónde estabas. Ya. Pero, o sea, claro, pero no llegaron más allá. Eso, bueno, también es culpa de que era una sociedad esclavista y ese No, gran sí. problema. Por ejemplo, Ese gran también- problema, eso parece como al problema de acá. Porque acá como el capitalismo es rentista y no es tecnológico. Entonces, eso En mismo Chile. hace... Sí, En Chile. sí, En en Chile no es Chile. tecnológico. En Chile, sí. Claro. Entonces, eso mismo como que nos tiene como estamos. Sí, la especulación por sobre Sí, todo. sí, sí. Porque en el fondo, cuando tú eres rentista y no industrial, es como no invertir. po. No, ¿para invertir en la qué? economía ¿Para real. qué? weón? ¿Para qué? Eso ¿Para qué? va- Ojalá como... Sí. Sí, no, y contratar como al más leso posible, pero que Mira, que cumpla. El leso más leso posible hoy en día es un haitiano, mano de obra barata, un venezolano. Sí. Eso O también en bandos medios como por favor que no sea innovador, que no innove nada, Ah, que claro. no innove nada, no, No, por favor, no. Porque ¿para qué innovar? ¿Para qué? Así que vamos a fabricar ¿qué? Vamos a fabricar satélites, güey. Sí, la creación fundamentalmente se ha puesto en duda, que no es eficaz para los rendimientos económicos. Del capitalismo, o sea, del pseudo capitalismo, porque yo casi ni siquiera creo que Chile sea capitalista, la verdad. Wow. No, Que Sí. Chile no es capitalista Ni o siquiera, no tanto. es que no es capitalista porque el capitalismo como que implica competencia, desarrollo, Ah, ya. Pero no Sí, necesariamente. la competencia se puede subsanar. ¿eh?
O sea, hay formas de cómo resguardar la competencia. La regla del juego, eso me refiero. Ya, pero tenemos un par de monopolios. Un par de monopolios que están como Coludido. sí, que son los mismos. Y que aparte como que no necesitan... O sea, como que en el fondo entregan cosas muy básicas. Oligopolio. Cosas muy básicas, así como que... Confort. Sí, confort. obvio. Qué terrible, confort, pero ya. Los medicamentos. Los medicamentos. Por favor. Oye, disculpa, es que tú hablaste de trascender. Fue un concepto que se trató harto. ¿Dónde? Respecto a lo griego. Sí, Sí, que lo dijiste tú. ¿Lo dijo Vale, Mario? sí, Lo dije yo. sí. Ya ni se acuerda. Mira, no sé, yo iba a tirar un dato muy específico que tenía que ver un poco con todo este paralelo entre romanos y griegos y cómo nosotros hoy en día Occidente es mucho más romano que griego. Sí, Totalmente. sí. Que, por ejemplo, siempre ocurre con la mitología, que existen los dioses griegos que los romanos copiaron y etcétera. En el caso del dios de la guerra, que sería Marte para los romanos y Ares para los griegos, en el caso de los griegos, Ares era como un pendenciero descerebrado casi. Sí. Era como un dios que era de la guerra, pero en tanto dios de la guerra le gustaba meterse en mocha, pero era como súper básico y más encima sus batallas las perdía. En cambio ese mismo dios los romanos lo agarraron, Marte, y Marte era como un güey mucho más elevado en ese sentido. Entonces eso también tiene relación con el hecho de que los romanos valoraban mucho más esa faceta. La perfección, digamos. La fricción. Claro. La perfección. La perfección, pero también la perfección en el ámbito de la guerra. Porque tú podías alcanzar la perfección, no sé, en el arte, en otras áreas, pero alcanzarlo en la guerra era algo que estaba como mucho más recogido para los romanos que para los griegos. Sí. Y en ese sentido Estados Unidos es Roma. Sí. Totalmente. Claramente. Claramente. Tenía que ver más que nada con eso el punto. La trascendencia. Que yo hablaba de la trascendencia en relación, llevándolo a Chile. Chile dijimos que era más cercano a los romanos que a los griegos. No, yo dije, ¿Quién sabe? yo dije Occidente era eso. ¿Quién Y sabe? Chile, no sé. ¿no? Bueno, Chile está en la pugna. Sí, siempre como que como que parte como de nuestras mejores instituciones, nuestras más queridas instituciones son más como la Universidad de Chile, que la tenemos hace más de 150 años. O también como cierta... 180 y algo. Sí, pues sí, 1840. 1842. Oye, ya son 1842, casi sí, 180, bueno, casi son 170 170 y tantos, sí. 77, Sí. La católica 131 años. porque es de 1888. Que dicho Sí. sea de paso, la Católica ganó el campeonato y nadie se dio cuenta. Pero eso se ganó todo por secretaría. Por secretaría. Ganamos. No, eso. Oye, pero Pero eso es como... Pero qué bonito, si ¿siguieron hizo justicia. jugando partido? No. ¿Había partido? La Garra Blanca metió miedo, fue a suspender un partido, dijo que los Pero partidos es que se hizo no eran justicia. Yo si fuese la Católica, negaría de ese título. Es que mira, Preferiría no ganarme ese título. es que mira, es que pasamos de lo griego a la católica al partido de fútbol. Pero A propósito, Es que eso se parece al famoso acuerdo. Po. o sea, es el título maldito y se lo ganó una Católica. Sí, pero ese... es que Por cuestión deportiva, en este por deportiva, contexto- así, puramente deportiva. No, ya. Yo no tengo problemas con que gane la Católica, pero ¿Tú te gustó el fútbol? yo soy poco futbolero, pero siempre he sido más de la Chile. Ay, Ya, pero salvaste el descenso. Por secretaría, weón. sí, pues esta cuestión es como... Claro, hasta eso tiene más dignidad, po. Salvaste el Salvarse el descenso. descenso que gana un... Por secretaría, weón. Gracias al estallido social te salvaste. Sí, yo prefiero descender. Pero en buena línea. Bajar para volver a subir. Porque Agarrar sí. impulso para volver a... Mira, la Chile siempre tiene más mística cuando está mal. Sí, es Siempre tiene una mística es bonita. esa mística, Sí. weón. Es como atractiva, es como...
Es muy romántica. Yo por eso o sea, como en la época que estaba... Entre más en la mierda está ahí. Sí, es como han escuchado en la radio de la Chile que tiene un programa deportivo. Ay, la Sí, verdad, no, pero como que se enuncia. magia azul, la magia Sí, azul. pero dice como en las derrotas, así sí dice, como en las derrotas y también en los triunfos. Soy de la U, incluso cuando gana. Sí. Es interesante Sí. que su estética sea el error. Sí, Sí, te da cierta nostalgia. sí. Soy nostálgico. Sí, cuando gana mucho la Chile es como... No es tan bacán. No, es como... Pierdan un rato. Sí, sí, Este güey sí. como peligrado. Entonces como que nos volveremos a la... Y que sacaba la magia y pues, güey. Sí. Es que los define un chuncho. Y es de Pájaro. el nocturno. O sea, algo ahí. ¿Y por qué si en la imagen de un chuncho le dicen el león? Sí, Oh, eso complicado. nunca sabía de dónde Tú salió. eres el bullanguero. Chuta, no, sí, tampoco... Que sí. contaste el bullanguero. Sí. No sé si sabe. ¿Cuál es la relación entre un búho, un chuncho, a un... Es que esa encrucijada solo la puede resolver un poeta. Ese tipo de exabrupto de la El lógica. león. Dale, Dale, león. Sí, no, la verdad es que no. Este gobierno Piñera de la Católica. No, Piñera, de ningún partido. Fue de la Católica. Del Colo. Y Fue fue- accionista de Colo-Colo. Se ha puesto todas las camisetas. Que habla muy bien de su versatilidad. Es que yo creo que Qué mierda, weón. los de real capitalistas como Piñera no tienen patria. Los No, buenos Son van una a... patria, sí. no, un son una mercenario. patria. Es un No. mercenario. No, claro, No. los buenos van a invertir donde les convenga y chao. No tienen ese rasgo ¿Por qué identitario con invirtió la Católica? algo. Sí. Porque Porque no... Sí, No, no tiene no, identidad, nada. Pero no, define. pero es que en ese momento, aparte de inversión, era como hacer una movida un poco política. ¿Sí? Esa- posicionarse como sí. un weón referente, que Sí. venía a invertir en Colo-Colo, que más popular, futuro presidente de Chile. ¿Quién le habrá creído? No creo que mucha ¿Y Piñera dónde está, weón? Sí, pero sabéis que es interesante porque volviendo a Cristóbal Briceño hizo una canción De Piñera. de Piñera y decía que la justicia tarda pero llega. Y le parecía hermoso que existiera una justicia divina porque lo único que le faltaba era estar ensangrentado haber ensangrentado su prontuario. Oye, es bien creyente que Briceño. Yo le he puesto harta oreja a su Sí, es canción. teológico. Es bien teológico, weón, sí. Sí. Bueno, Pero es interesante que También- Piñera no se la llevó pelada. No se la hallaron. Sí, No, pero si en no. este momento no fue a España a inaugurar pero como fue- la La COP25, ¿no? porque la Pero verdad fue es, presidente. sí, pero en Llegó a lo España, más alto sí, de la pero en España cúspide. en este momento el juez Garzón Sí, Lo está esperando. puede dejarlo precioso. Oye, pero es que Sí, pero qué terrible que estamos igual que Pinochet como que ni en Filipinas lo dejaron entrar. Po. Se tuvo que devolver. Ferdinand Marcos po. Porque Piñera, ¿por qué no fue a la COP25? La presidenta nacional le hacer preguntas. La Greta, esa pendeja, weón. Sí. de- Y hasta ahí. No, este- yo no hablaría mal de Greta. ¿Ah? No, Greta ya estará ahí totalmente, sí. ¿Greta ya está aquí? O sea, a menos que. No, ya, es que yo creo que a Greta hay que valorarla por su idea y lo que instala en el discurso, No, pero no sí. por ella. No, sí, Greta es una figura, es una. No, sí. ¿No será Melanie? Melanie, se perdió esa Sí, ¿no será Greta? ¿No? ¿Te acuerdas de eso? Melanie. Puede ser, weón. Porque no. Porque tiene como 12 Es que no años tiene y anda padre, viajando arriba de un barco. Y no tiene padre, weón. ¿Dónde están los padres de esa niña, weón? No está en el colegio, weón. Está como. Y anda enojada. Me llaman así. Sí. En fin, ¿dónde está Piñera? Yo pregunté, ¿dónde está Piñera? Hay que buscarlo en un cómic. O en Wally. Quizás no esté en ninguna parte, quizás ya no exista. Quizás sea una. Quizás como que en un momento como que si dejamos todos de creer que existe, no existe. ¿Cuál sería el No mejor sé fin de dónde Piñera? está. ¿Ah? El mejor fin de A Piñera. ver, pero ¿en qué términos? No, ¿En qué términos? no, en términos políticos, En claramente. términos Ah, políticos. de término literario que se pegue un corbateo. No, No, sé, weón. no, Sería más- sabes que más yo prefiero que termine el mandato. Yo
quiero que termine el mandato. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el fin? ¿El fin de Chile? Ahí está haciendo de que Chile tenga... de que sobrevive a Chile y no se acabe. Sí, uno, para que se mantenga de alguna manera la institucionalidad, pero yo ¿qué creo... es la institucionalidad? Es Pero interesante. sí, yo quiero la institucionalidad, pues, yo quiero que exista la Ya, institucionalidad. obvio, Pero sí es lo que más quiero que exista. Es ¿no? que yo barrería con sí, la idea de Quiero que nación. vuelva Lago. pero, Yo creo que pero, este es un buen punto para eliminar nuestra idea de nación. Nuestra idea de país. Creo que estamos en un momento... No hablo de Chilezuela, en un momento hablo de Chilezuela. O haitiano. Tú tenías pantalla. no, pero sí. sí, sabéis que Chile es más Chile que nunca. Mira, ¿dónde veo que la institucionalidad de manera de abajo para arriba sí existe? Es que realmente, aparte de los saqueos, que los saqueos actualmente en estos momentos son operadores raros o son narcos. Sí, Sí, narco, sí, narco. sí, esa cuestión ya se decantó. Ya. Aparte de eso, la gente no anda disparándose en la calle, no, la cuestión funciona. O sea, el tráfico funciona. Cuando no hay semáforo, la weá funciona. Hagamos un ejercicio. Y no hay nadie que te obligue, porque en este momento realmente uno puede hacer la lesera que quiera, porque los pacos están en otro lado, están en otra cosa. Y los chilenos se están portando muy bien. Sí, los pacos lo que Entonces, están por haciendo es eso. enfrentarse a sus metodologías. No, pero lo que estoy diciendo es que en este momento como los pacos no están preocupados de las leyes. Sí. Sí. Y Mira, hagamos un ejercicio. Ujú. Para finalizar el capítulo de hoy. ¿Dónde está Piñera? Hagamos ficción. en este momento, Sí. Yo me lo imagino a Piñera en una consulta del oftalmólogo, viéndose su miopía, su astigmatismo, en el sentido literario ahora, de querer enfrentar este asunto con netamente leyes o impulso o intención de ley, en el sentido de potenciar carabineros, ley anti saqueo, ley anti encapuchado, ley que quiere poner a en ciertos lugares, ciertos sectores, a militares que resguarden puntos críticos. Tiene un nombre bien específico, de hecho lo dice el proyecto de ley, en los cuales quiere facultar, por medio del Congreso claramente, que esto se apruebe, en los cuales existan en ciertos lugares específicos, la conexión, no sé, de luz, de agua, en los cuales esté militares resguardando eso. Yo lo veo como puede ser que sea necesario, sea prudente, sea lógico, en el sentido de que puede haber un grupo organizado, vaya y le tire un par de cables al tendido eléctrico, corte la luz de Santiago, por ejemplo. Desconozco cómo se puede hacer eso, bueno, no tengo idea. Quizás hace los años 80 era bien fácil para el Frente Patriótico hacer eso y dejar a Santiago sin luz, pero puede ocurrir, no sé cómo, y lo que quiere hacer una ley en la cual ponga ciertos militares a resguardar eso. El tema es que esa ley, por medio de un decreto, que un decreto no pasa por el Congreso, sino que pasa netamente por el presidente, quiere eximirlo de la responsabilidad penal. no, eso es Es absurdo. sí. Es absurdo. O sea, esa weá atenta contra el Estado de Derecho, weón. Sí. Tú decís como, o sea, voy a poner a cierto milico acá. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los puntos en los cuales efectivamente tú decís, aquí tienen que haber ciertos militares, y si estos buenos, por ese motivo, eventualmente, matan a una persona que han eximido de responsabilidad penal? Yo, ¿dónde configuro Piñera? Lo configuro ya sea en un manicomio, en este momento, o entrando a una consulta médica de un oftalmólogo a tratarse su miopía. Bueno, en este momento, hasta ahora, yo creo que Piñera está durmiendo. Perfecto. Pero antes de eso, vio Puede que esté durmiendo, puede que no, güey. Igual No, está yo- un poco estresado al hombre, le cuesta dormir. Puede que esté con Sí, insomnio. no, yo creo que duerme bien. Sí. Pero antes de acostarse vio Tele 13 y eso fue como la única manera de enterarse de lo que está pasando. Es un caballero de cierta edad que hizo algunas cosas antes, fue
bueno, ¿Está a favor? fue, sí, Quebró un banco. sí, fue como, ay, como es lo que dice, Fue como, prófugo la justicia. sí, como ni siquiera alcanzó a ser como una persona que era el sueño de su generación, como Julio Iglesias, que es como, soy un vividor, como soy un, soy un amante, un vividor, y a veces un poco, ya, no alcanzó a hacerlo, trató de serlo, lo que pudo, pero era un caballero de cierta edad que no sabe mucho de cómo funcionan las cosas en el mundo, porque se entera solamente, ve Tele 13 nomás, antes de acostarse. Del Mercurio. Y no lee el Mercurio. No, Tele 13, ¿no? sí, Tele 13 no, Tele 13 no. Y que antes lo que dice Tele 13 opina, así como que entonces a veces Impulsivamente. le piden que se pare una cuestión ante una cuestión y opine. Y opina. ¿Sí? Cualquier caballero de su edad, su condición, opinaría lo mismo. Y ahí está. Sí, es interesante porque habría que definir quién es Piñera para poder situarlo hoy. Y su definición es que es especulador. Yo creo que está sacando rendimiento de... Pero ya no. Piñera Pero es está que- en ya no. caída libre. Pero Ya es no, que no, ya esa no. ley Ese- no, ese- es para ordenar. No, pero pero, mira, el especulador Piñera era el Piñera de hace ¿cuánto? ¿10 años? No, casi. Sí, 10 años. Era otra persona, pero ya le viene un viejazo. Y ahora es un caballero como que ahí, como que ve Tele 13 y dice como, no, es que esta gente, sí, estos comunistas, sí. Opina sus cosas. El problema es que sus opiniones sueltas como que son el discurso del ejecutivo. Es que No igual del Piñera tiene una especie de pretensión intelectual. No, ya no. Ya no, Ya pero no. por algo citó a Benedetti. No, Que pero tiene una pretensión de trascendencia. sí, pero sí. Incluso ese que ya pero, fracasó. mira, pero más que nada, más que pretensión, casi es como una pulsión. Sí, sí, La sí. pulsión orgiástica. Sí, pero, sí, Peña. sí. Peña, ¿para qué diga tercero? Sí, tú decís que ya está pensando en cómo lidiar con su propia vejez y con su propia neurosis. No, pero no quiere porque tiene una peguita. Ya. No, tiene una peguita que se siente realizado. Pues, igual, uno después de la jubilación, uno igual debe ser bacán Es como otra que cosa, uno quiere como es difícil ser importante, hacer algo. Pues. Pero, Para comprar una compra-venta de auto. ¿ah? Yo encuentro que le iría. Está en el Teletrack, Piñera. Yo encuentro que eso. Yo encuentro que puta, estaría socialmente validado. Hacer una cuestión que aporta. Está en un café de ahumada, yo creo. No, ojalá, pucha, es que ojalá fuera de esos viejos. Piñera es el sujeto de la No, Constitución. es que el pobre como que está. Está contenido. Sí, o sea, ojalá, qué bonito sería, o sea, todo habría cambiado, todo sería distinto. Me quedaron las piernas. Ya, esto fue estado de excepción después de 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. Del estallido. Se viene el estallido. No, ya fue el estallido. Esto fue. Muchas gracias.